yo tengo los nervios de punta, no la voy a engañar, yo tengo los nervios de punta, porque la responsabilidad o la irresponsabilidad, por algo lo llamamos el equipo irresponsable, es muy grande. Vamos a dar paso a la primera mesa, que tal y como viene en el programa es lo que hemos denominado mesa de debutantes. Mesa de debutantes en el género negro. El demonio de Laplace, Jon Garamendi Huarte, helo aquí, viene de Pamplona. El ruido que nos separa, Pedro Aranda, de Cartagena. Las 6 letras, Eduardo Oller, de Barcelona. Y, porque no sé si es que me tiene miedo, pero la tenemos allí colocada en aquella esquina, obra maestra, Lucía Santamaría Nájara, de Soria. Es un poco la argumentación del determinismo clásico, ¿no? Entonces yo en aquellos años estaba estudiando psicología y vi que cuando estudiabas los procesos neurales y leías acerca de cómo funciona el cerebro y la genética y la educación y todo lo que nos condiciona, veías que había muy poco lugar para el libre albedrío, ¿no? Que todo estaba muy condicionado. A través de ese hilo tiro llego a la física y me doy cuenta que la física todavía niega más el libre albedrío, ¿no? Por lo menos la física clásica. Ahora se han abierto nuevas puertas con la mecánica cuántica y demás. Y luego, bueno, que fuera una novela negra, pues me parecía un formato adecuado para tratar el tema, pero digamos que la esencia, la idea, no era voy a escribir una novela negra, sino que es la idea del determinismo la que subyace a la novela y la que realmente más me importa. Y bueno, por supuesto, si quieres hacer una novela y que la gente disfrute y se lo pase bien, hay que construir algo que funcione y que enganche y que espero haber conseguido, pero sí que el origen está ahí, en la falta de libre albedrío. En realidad a mí lo que me parece complejo es lo contrario. O sea, una sola historia y mantener la tensión desde el principio hasta el final es lo que me parece complejo. O sea, en realidad yo creo que todos en el día a día, nuestro trabajo, pues nos mandan una tarea de una cosa, luego recibimos un correo, nos olvidamos de eso y nos ponemos a trabajar en otra. Con lo cual yo creo que a su vez mi mente está estructurada así, en pequeñas piezas, digamos. Entonces para mí lo complejo no es eso, lo complejo es lo otro. No sé si he respondido a tu pregunta o espera algo más. No. A mí lo que me parece complejo es justamente lo contrario. Quiero decir, tener varias situaciones, pero vamos, que yo no tengo ni puñetera idea de escribir, ¿eh? O sea, vaya por delante que yo no tengo ni puñetera idea de escribir. Lo que pasa es que cuando leo, pues me llamó mucho la atención tu novela. Esto de escribir creo que ha estado siempre, pero escribí durante el periodo de la mili, porque yo hice la mili. Al acabar se me acabó la tinta del boli, me tiré 30 años sin escribir y de repente un día, con 56 o por ahí, sentí la necesidad de escribir. Empecé a escribir relatos cortos y un día me pasó por la cabeza hacer un relato pequeño policial con mi familia como muestra, ¿vale? Como protagonistas. Se lo planteé a mi hijo y yo creo que me dijo algo así como me pongas en un libro, me voy de casa, o algo así, no sé. ¿Y lo pusiste? No, la cuestión es que digo, lo dejo correr. Pero me daba pena porque la idea me parecía que estaba, no, a mí me gustaba, y entonces digo, vale, pues le voy a dar una vuelta, voy a ponerle imaginación y voy a cambiar cosas. Mucha imaginación no le puse, un par de letras a cada cosa y ya está. Entonces escribió el relato policial. En realidad, esta novelita nace como una broma familiar interna entre nosotros, y que esté aquí hoy en día, a mí me alucina, la verdad, ¿eh? Te lo agradezco. Ahora, quiero hacer una pregunta. A vuestro juicio, ¿el psicópata, el malo, nace, se hace o a lo largo de la vida se va entrenando? En vuestra experiencia, Jon. Bueno, experiencia personal con psicópatas tengo poca. Creo que nacer y hacerse es lo mismo. Todo está determinado. No, pero yo estaba pensando, fíjate, el primer nombre que se me ha venido a la cabeza, pues yo tampoco conozco a ningún psicópata, estaba pensando en Antonio Anglés, fíjate. Y luego pensaba, pues sé que en realidad él, pobrecito, le cargaron el muerto y tampoco era él. Entonces, no te sé contestar. Hombre, lo bueno si se que hace o llegas a entender. Claro. Y te pones al ponerte en tu pellejo, porque hay que vivenciar la novela para que sea creíble, es como el teatro, tienes que vivir el personaje y te das cuenta
que tú harías lo mismo en esa situación. Los entiendes, no los justificas, pero los llegas a entender perfectamente y les llegas a coger cariño, aunque sean los más... ¿Verdad que sí? ¿Nos pasa a vosotros con vuestros personajes? De psicópata, pero en su momento no. Entonces el psicópata es probablemente aquel que hace algo malvado en un momento en que está fuera de lugar en la sociedad en la que está y en el momento en que lo está haciendo, pero no necesariamente lo es per se. Entonces, depende de las motivaciones, lo puedes entender. Depende de las motivaciones. O peores, pero que no son tan sangrientas, ¿no? Pero el perfil de psicópata no solo es el asociado al asesino, digamos que en nuestras novelas está más asociado, ¿no? Pero sí, es un perfil que es más complejo de lo que parece. Oye, a la hora de plantear un asesinato en alguna de vuestras novelas, escrita o futura, ¿cómo lo planteáis y con qué armas os gusta matar? O si usáis más la psicología o la sangre en vuestras novelas, ¿qué preferís? ¿Y qué arma es la que más os gusta? Pero a mí, si me da a elegir, prefiero más otro tipo de juego psicológico y de ahí la figura del señor Primavera, un tipo al que de joven se le han metido en la cabeza, le han hecho X experimentos, lo que decía Eduardo de duchas frías y luego al final lo que pasa es que él va manipulando a la gente. O sea, a él lo intentan manipular, pero al final él se le remueve las piezas dentro y se le ordenan de tal manera que es él el que acaba jugando con los demás. Entonces a mí me gusta eso, lo que pasa es que eso no existe. Así que al final los asesinatos que aparecen son físicos. Si tú tuvieras que matar a alguien, ¿cómo lo harías? Eduardo. Pues tú, ¿Yo? Pedro. No sé qué cámara es, pero si hay gente de recursos humanos en mi empresa, Sí. no creo que le guste esto. Entonces, preferiría que Eduardo contestara por él, ¿eh? Por mí. Tipo de novela es más, en todo caso, psicológico, como dice él. Y yo si tuviera que matar, pues sin manchar la alfombra. Quítala antes. Sin manchar la alfombra. Yo que no se vea nada. Sin manchar la alfombra, que un veneno, un qué sé yo. Sí, algo que no se viera. Hachazos no. Algo, pues eso, con trama psicológica y poco a poco... Matarla de Creo que aburrimiento, pues explicándole, leyéndole la novela, por ejemplo, no sé, cosas así. Mismo el follón que ha habido en Barcelona en los últimos años sobre si había que acabar la Sagrada Familia o no. Esto es un ejemplo que pongo. ¿Por qué? Porque hay quien dice que Gaudí era un señor que constantemente estaba cambiando los planos a medida que iba subiendo las cosas. Y un día te venía y te decía, esta ventana aquí no va, esta noche he pensado que va a quedar mejor allá, con lo cual el plano de ayer no vale. Y un poco una novela es eso. Hasta que no está acabada y le pones la letra fin, y si te la lees al año siguiente dirás, uy, esto no es lo que yo quería hacer, que esto nunca acabas de escribir una novela, nunca acabas de pintar un cuadro. Está cambiando permanentemente. ¿Vuestros maestros o quiénes son vuestros referentes dentro de la literatura negra o en general? Bueno, empiezo yo ahora. Sí. Fue Ray Loriga, en mi caso. Es un tema técnico, ¿no? A mí me ha gustado siempre mucho Saramago, Benedetti. Me gusta escritores a los que digo, qué lejos estoy de cómo escribe este tío, ¿no? Y aquí lo que sí me importa sois vosotros a la hora de escribir. Hay cosas que me siguen interesando. Por ejemplo, una de las cosas que a lo mejor yo también publico un libro algún día, ojo, que al final se le pega a las cosas, pero no lo voy a escribir yo, lo voy a tener ya escrito. A la hora de escribir, ¿qué manías tenéis, o si han cambiado las manías de cuando esta pregunta os la hice en su momento en la entrevista? ¿Qué manías tenéis? Porque os puedo asegurar que yo tengo recogidas pues del orden de, no sé, más de 250 entrevistas con las manías de los escritores. Y hay manías curiosísimas. Una de las que más me llamaron la atención, de un autor, que no voy a decir el nombre, por supuesto, su manía a la hora de escribir. Me gusta escribir en pelota. ¿Pero de fútbol o a qué sé? ¿Con pelotas de baloncesto? Algo. En pelota picada.
En pelota picada. Eso sí, con tenis para no enfriarse los pies. Por ejemplo, ¿no? Es uno de los casos. Otro que escribe con los cascos de esos de los motosierras, con casco todo cerrado y con casco puesto que no puede oír absolutamente nada. Otro que desde hace 14, 15, 16 años que lleva es que se metió en la escritura, cada vez que empieza una novela oye la misma música. Hay muchas manías. ¿La vuestra cuál es, John? ¿Cuál es tu manía? ¿O no tienes manía? No me digas que no tienes manía porque alguna hay. Yo voy a dar poco juego con esto, no, porque la verdad, igual sea... No necesito ni excesivo silencio, ni lo único que necesito cuando voy a escribir novela es por lo menos un par de horas, saber que tengo 2 horas seguidas. Y si estoy escribiendo un relato, una canción, cualquier cosa, me vale que cualquier sitio, cualquier lugar, no tengo manías conscientes, que yo sepa, no. Que te dice que no se pone, que cuando va a escribir tiene que ver, no toma, sino tiene que ver que en su casa haya Coca-Cola y avellana de eso, panchito. No que se los coma, sino que tiene que haberlo. Si no los hay, baja, los compra, los pone. O sea, lo que no sé cómo se atreven a confesar eso, ¿no? Yo desde luego si haría eso no lo contaría jamás. Pero manía, Pedro, a la hora de... Yo sí, yo necesito concentración absoluta, oscuridad total, como mucho, que me da vergüenza decirlo, escuchar a Enya y cosas así, ¿sabes? Hostia, Enya. ¿Sabes que tiene estómago, para escuchar a Enya? No, bueno, pues yo lo tengo. No. Con lo cual yo necesito concentración total, oscuridad, mi Enya y mi música así del último mohicano y cosas así raras, animarme y Perdona, ¿he entendido oscuridad? Oscuridad, sí, parezco Teodoro, ya lo he dicho antes. Oscuridad, sí. ¿Que escriba oscura? Sí, bueno, con la pantalla del ordenador encendida, claro. Si no, no. La persiana a las 4 de la tarde, persiana cerrada. Claro. Madre mía. ¿Y usted, don Eduardo? Don Eduardo. Yo no, lo que sí que me molesta y me desconcentra mucho es el ruido, pero cuando hay demasiado ruido, o sea, yo no llego a ponerme cascos y eso no, Y tranquilo, sin ruido y poco más. Lucía. Pues yo llevo lapiceros muy chiquitines, además son lapiceros de lápiz. Porque cuando me viene la idea, bueno, en el trabajo cuando van a tirar el lapicero vienen y me lo dan a mí. En Lucía, toma, porque tengo en todas las cazadoras, en todos los bolsillitos, tengo mis lapiceros. Y llevo siempre una hoja doblada. Y cuando me viene, no es la inspiración pero sí te viene una frase que como no la copies, para mí es irrepetible. Luego pienso y digo, ¿y esa frase y no te sale igual? Entonces yo paro y lo apunto. Y por ejemplo en la cama, pues también tengo el lapicero, que lo hago también a oscuras, como Pedro, y yo lo que hago es, pues como el lapicero no te mancha la sábana y eso, pues yo pongo el dedo y voy escribiendo así, voy bajando el dedo y voy escribiendo. Luego al día siguiente lo primero que tengo que hacer es copiarlo, porque si no luego no me entiendo de lo que he puesto. Decía que para escribir se necesita la soledad, bueno, hablando de novela negra, que tienen los muertos en la tumba. Eso decía él, no era el silencio, sino ese silencio de esa soledad, que es lo que dice Pedro, de estar, y lo da o la noche o la madrugada. Una cosa que decía Picasso, y es que la inspiración cuando llegue que me coja trabajando. O sea, si no te pones a trabajar, no vienen las ideas. A veces sí vienen, como dice ella, porque a mí me pasa, a veces estoy de acuerdo. Pero la mayoría de ideas te tienes que poner ante la hoja en blanco. Bueno, ¿tenéis algún momento, o sea, como un orden, como una disciplina, es decir, todos los días a las 13:38 de la tarde empiezo a escribir? ¿Tenéis o escribís vosotros cada día en algún momento? ¿O hay días, os pasa semana que no escribís? ¿O cómo va eso? John, dime, que te veo ahí que te vas a dormir. John. No, estoy escuchando, no. Para mí es un tema de adaptación. Yo no vivo de esto, entonces trabajo y además estoy metido en un montón de cosas. Entonces me he acostumbrado a escribir cuando puedo. Vale, bola, que se me ocurre. ¿Volveríais a escribir la misma novela? ¿En la misma forma, Pedro? Sí, porque además me resultó bastante amena de escribir. ¿Habéis pensado alguna vez en matar? Matar. Hostia.
Yo una vez. Sí, ¿no? Todos, supongo, ¿no? A modo hipotético, ¿quién no, no? Es una cuestión de imaginación. ¿Qué no has imaginado? Es la pregunta. Hemos imaginado de todo. Supongo que casi todo el mundo imagina de todo, ¿no? Otra cosa es llevarlo a cabo. Pero imaginar en qué situación matarías, sí, hombre, faltaría más. ¿Volverías a escribir la novela exactamente igual? Ni de coña. Vas evolucionando, eso espero, como escritor, y las cosas que antes te parecían geniales, ahora ya no te parecen tanto, y donde el adjetivo te parecía el sumum, ahora te parece que sobra. Cambiaría cosas. Hombre, obviamente no es que no escribiría la novela, sino que la haría de otra forma, seguramente. Años después, la novela es la misma, pero tú probablemente has cambiado. Entonces igual no la harías igual. O sea, eso está escrito y ya lo he hecho pecho, hacer otra cosa. Lógicamente, yo me imagino que si ahora leéis la novela, pues al paso del tiempo, pues uno tiene otra experiencia, tiene otra, y dice, bueno, pues yo aquí cambiaría esto, pues yo qué sé, a lo mejor si la leí dentro de 50 años, pues ya no se mata con pistola. En mi caso va a ser difícil. Sí, sino que se mata con la mirada, yo qué sé, alguna cuestión así. Pero yo estoy convencida que como la primera, yo estoy orgullosa porque estará la peor escrita, pero desde luego la que tiene más fuerza, la que para mí el tema es mejor, la creatividad y la imaginación, como la primera, ninguna. Contra más maduras y más escribes, al menos a mí, más te cuesta, porque eres más consciente. Procuras no cometer los primeros errores, procuras no repetirte, y contra más va, cuesta más esfuerzo escribir, al menos a mí me lo parece, ¿eh? El proceso de edición, una vez que está escrita, el buscar editorial y demás, eso es un trabajo también ímprobo, desagradable. ¿Encontraste y editorial pronto? John, ¿tú cómo fue tu caso con Editorial Eunate, no? Pues sí, tuve, en realidad, desde que la mandé hasta que a la dueña de la editorial le gustó, a Nieves, no pasó mucho tiempo. Estoy muy contento con la editorial y ha sido pues una gozada y más comparando con gente que oigo hablar, sobre todo autoediciones y editoriales que van un poco que hemos estado hablando antes, que cogen tu novela a copiar, pegar y a publicar. Y en mi caso ha sido una gozada porque se han portado muy bien, están pendientes siempre. Ahora para la segunda edición muy atentos a los cambios que propongo. Ha sido una gozada, pero yo creo que lo de buscar editorial siempre es muy complicado, sobre todo para completos desconocidos, ¿no? Empezar a listarme editoriales que aceptan manuscritos. Y así que las mandé y ahí en realidad sí que tuve bastante aceptación. Lo que pasa es que había mucha trampa en los contratos. O sea, tú lo lees y había mucha pues, autoedición y... Bueno, al final mi línea roja era yo no quería invertir nada. O sea, yo quería, ya bastante invertido en tiempo, como decía, invertirlo en dinero. Y la verdad que el Libros Indie se portó bastante bien, no tengo queja ninguna. El mundo de las editoriales, como muchos otros mundos, es una selva. Y al poco que te metes ahí te das cuenta de que es un mundillo un poco raro, ¿no? Pero en mi caso, como ya empecé a escribir a la edad que empecé y no tenía idea ninguna de llegar a ninguna parte, me cogí la página escritores.org y fui mandando concursos, cosas, porque intenté mandar algunas editoriales y lo primero que, como dices tú, la mayoría ya te dicen que no mandes manuscritos y las que los mandan ni te contestan en algunos casos. Y empecé a mandar a concursos, hasta que de algún concurso me empezaron a contestar. De hecho, está aquí por un concurso de ediciones oblicuas. La editorial que no ganó, pero me propusieron hacer una coedición. Eso es una trampa, se bucea. Coediciones, crowdfunding, todo eso. Es un mundillo que la verdad es que es un poco... Pero tiene su lado positivo, si vas por esa vía, que es algo oficial. Y como es oficial, es reconocido. Y si es reconocido, puedes entrar en el mundillo. Si no, si te metes en el mundo que decíamos de la autoedición y demás, yo eso es algo que la verdad no confío en eso. Salvo que ya tengas un nombre y te puedas permitir ese lujo. Pero si no, es complicado. Dependes de las editoriales, creo yo, ¿eh? Sentí cómoda con la autoedición y dije, ¿para qué voy a mover ningún...? Entonces lo he hecho con círculo rojo porque me ha resultado cómodo. No por nada más, por comodidad. ¿Sacaréis alguna historia del COVID? Como ya hay gente que historia del COVID, historia del confinamiento, ya hay alguna cosa escrita. John, ¿tú vas a escribir algo? No, seguro que no. Bueno, seguro es difícil de decir porque
adivina, ¿no? Pero no me atrae nada. Don Pedro, Tampoco. tampoco. ¿Usted, don Eduardo? Yo de escribir sobre el COVID no, lo que pasa que es una cosa que está. Entonces, por ejemplo, la última novela de este personaje que está rondando por ahí ahora mismo en algún concurso, que la acabé hace un par de meses, menos, claro, los últimos capítulos aparece, porque viven en este año, están en medio de un caso y de golpe y porrazo sale un señor por el tele y dice: a partir de mañana todos en casa. Y eso cómo cambia el caso. Pero no es escribir sobre el COVID, es un actor más, como Las calles de la ciudad, lo que sea. Ahora mismo está, y las acciones que transcurren estos días, bueno, pues es un actor más que está conviviendo ahí. Cuando desaparezca, dejará de aparecer y ya está. Otra cosa es si eso podrá tener consecuencias en la forma en que nos comunicamos y en nuestra sociedad, que eso es algo que hablábamos esta mañana también. Lucía, ¿tú tienes intención de...? Yo creo, a mí me ha pasado que he sido de los escritores que no han podido escribir nada en este confinamiento, que era una cosa, además era no como falta de inspiración, era como que estaba fuera de mí, entonces necesitaba hacer cosas nuevas. Pero yo creo que desgraciadamente todos escribiremos de esto porque es historia, va a ser historia. Y cuando tú te documentas que haces una novela, te documentas y buscas para crear la cama donde se va a desarrollar tu novela en ese ambiente. Y esto ha sucedido. Entonces, cuando queramos escribir del 2020, tendremos que escribir sobre lo que está pasando. Muy bien, pues hasta aquí